Cuando volvió a la gruta vio, antes de entrar en ella, a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés la zarza ardiendo. Luego, lleno de santo temor, entró en su celda y se prosternó hasta el suelo en oración. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 41, La Sagrada Familia se refugia en la gruta. Entraron en Belén. Las casas aparecen muy separadas unas de otras. Entraron por entre escombros, como si hubiese sido una puerta derruida. María se quedó tranquila junto al asno, al comienzo de una calle, mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Había muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado a otro. José volvió junto a María, diciéndole que no era posible encontrar alojamiento, que debían penetrar más dentro de la ciudad. Caminaban llevando José el asno del cabresto, y María iba a su lado. Cuando llegaron a la entrada de otra calle, María permaneció junto al asno, mientras José iba de casa en casa, pero no encontró ninguna donde quisieran recibirlos. Volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces, y así tuvo María que esperar largo rato. En todas partes decían que el sitio estaba ya tomado, y habiéndolo rechazado en todas partes, José dijo a María que era necesario ir a otro lado, en donde, sin duda, encontrarían lugar. Retomaron la dirección contraria a la que habían tomado al entrar y se dirigieron hacia el mediodía. Siguieron una calleja que más parecía un camino entre la campiña, pues las casas estaban aisladas sobre pequeñas colinas. Las tentativas fueron también allí infructuosas. Llegados al otro lado de Belén, donde las casas se hallaban aún más dispersas, encontraron un gran espacio vacío, como un campo desierto en el poblado. En él había una especie de cobertizo y a poca distancia un árbol grande, parecido al tilo, de tronco liso con ramas extendidas, formando techumbre alrededor. José condujo a María bajo este árbol y le arregló un asiento con los bultos al pie, para que pudiera descansar mientras él volvía en busca de mejor asilo en las casas vecinas. El asno se quedó allí con la cabeza pegada al árbol. María, al principio, permanecía de pie, apoyada al tronco del árbol. Su vestido de lana blanca sin cinturón caíale en pliegues alrededor. Tenía la cabeza cubierta por un velo blanco. Las personas que pasaban por allí la miraban sin saber que su Salvador, su Mesías, estaba tan cerca de ellos. Qué paciente, qué humilde y qué resignada estaba María. Tuvo que esperar mucho tiempo. Por fin se sentó sobre las colchas, poniéndose las manos juntas en el pecho, con la cabeza baja. José regresó lleno de tristeza, pues no había podido encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes había hablado a María apenas si lo reconocían. José lloró y María lo consoló con dulces palabras. Fue una vez más de casa en casa, representando el estado de su mujer para hacer más eficaz la petición, pero era rechazado precisamente también a causa de eso mismo. El paraje era solitario. No obstante, algunas personas se habían detenido mirándola de lejos con curiosidad, como sucede cuando se ve a alguien permanecer mucho tiempo en el mismo sitio a la caída de la tarde. Creo que algunos dirigieron la palabra a María, preguntándole quién era. Al fin volvió José tan conturbado que apenas se atrevía a acercarse a María. Le dijo que había buscado inútilmente, pero que conocía un lugar fuera de la ciudad donde los pastores solían reunirse cuando iban a Belén con sus rebaños, que allí podrían encontrar siquiera un abrigo. José conocía aquel lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos lo molestaban, se retiraba con frecuencia allí para rezar fuera del alcance de sus perseguidores. Decía José que si los pastores volvían,
se arreglaría fácilmente con ellos, que venían raramente en esa época del año. Añadió que cuando ella estuviera tranquila en aquel lugar, él volvería a salir en busca de alojamiento más apropiado. Salieron, pues, de Belén, por el este, siguiendo un sendero desierto que torcía a la izquierda. Era un camino semejante al que anduvieron a lo largo de los muros desmoronados de los fosos de las fortificaciones derruidas de una pequeña ciudad. Se subía un tanto al principio, luego descendía por la ladera de un montecillo, y los condujo en algunos minutos al este de Belén, delante del sitio que buscaban, cerca de una colina o antigua muralla que tenía delante algunos árboles, terebintos o cedros de hojas verdes. Otros tenían hojas pequeñas como las del boj. Capítulo 42. Descripción de la gruta de Belén. En la extremidad sur de la colina, alrededor de la cual torcía el camino que lleva al Valle de los Pastores, estaba la gruta en la cual José buscó refugio para María. Había allí otras grutas abiertas en la misma roca. La entrada estaba al oeste, y un estrecho pasadizo conducía a una habitación redondeada por un lado, triangular por otro, en la parte este de la colina. La gruta era natural, pero por el lado del mediodía, frente al camino que llevaba al Valle de los Pastores, se habían hecho algunos arreglos consistentes en trabajos toscos de mampostería. Por el lado que miraba al mediodía había otra entrada, que generalmente estaba tapiada. José volvió a abrirla para mayor comodidad. Saliendo por allí hacia la izquierda, había otra abertura más amplia, que llevaba a una cueva estrecha e incómoda a mayor profundidad, que terminaba debajo de la gruta del pesebre. La entrada común a la gruta del pesebre miraba hacia el oeste. Desde el lugar se podían ver los techos de algunas casitas de Belén. Saliendo de allí y torciendo a la derecha, se llegaba a una gruta más profunda y oscura, en la cual hubo de ocultarse María alguna vez. Delante de la entrada, al oeste, había un techito de juntos apoyado sobre estacas, que se extendía al mediodía y cubría la entrada de ese lado, de modo que se podía estar a la sombra delante de la gruta. En la parte meridional tenía la gruta 3 aberturas con rejas por arriba, por donde entraba aire y luz. Una abertura semejante había en la bóveda de la misma roca. Estaba cubierta de césped y era la extremidad de la altura sobre la cual estaba edificada la ciudad de Belén. Pasando del corredor, que era más alto, a la gruta formada por la misma naturaleza, había que descender más. El suelo en torno de la gruta se alzaba, de modo que la gruta misma estaba rodeada de un banco de piedra de variable anchura. Las paredes de la gruta, aunque no completamente lisas, eran bastante uniformes y limpias, hasta agradables a la vista. Al norte del corredor había una entrada a otra gruta lateral más pequeña. Pasando delante de esta entrada, se hallaba el sitio donde José solía encender fuego. Luego la pared daba vuelta al noreste en la otra gruta, más amplia, situada a mayor altura. Allí he visto más tarde el asno de José. Detrás de este sitio había un rincón bastante grande, donde cabía el asno con suficiente forraje. En la parte este de esta gruta, frente a la entrada, fue donde se encontraba la Virgen Santísima cuando nació de ella la luz del mundo. En la parte que se extiende al mediodía, estaba colocado el pesebre donde fue adorado el niño Jesús. El pesebre no era sino una gamella excavada en la piedra misma, destinada a dar de beber a los animales. Encima tenía un comedero con ancha abertura, hecho con enrejado de maderas y alzado sobre 4 patas, de modo que los animales podían alcanzar cómodamente el heno o el pasto colocado allí. Para beber no tenían más que agachar la cabeza al bebedero de piedra que estaba debajo. Delante del pesebre, hacia el este de esta parte de la gruta, estaba sentada la Virgen con el niño Jesús cuando vinieron los 3 reyes a ofrecerle sus dones. Saliendo del pesebre y dando vuelta al oeste en el corredor delante de la gruta, se pasaba por frente a la entrada meridional antedicha
y se llegaba a un sitio donde hizo José más tarde su habitación, separándola del resto mediante tabiques de zarzos. En ese lado había una cavidad donde él depositaba varios objetos. Afuera, en la parte meridional de la gruta, pasaba el camino que conducía al Valle de los Pastores. Diseminadas por las colinas, veíanse casitas, y en el llano cobertizos con techos de cabañas sostenidos por estacas. Delante de la gruta de la colina bajaba a un valle sin salida, cerrado por el norte, ancho de más o menos medio cuarto de legua. Había allí zarzales, árboles y jardines. Atravesando una hermosa pradera donde había una fuente, y pasando bajo los árboles alineados con simetría, se llegaba al este del valle, en el cual se encontraba una colina prominente, y en ella la gruta de la tumba de Maraja, la nodriza de Abraham. Se llama también la gruta de la leche. La Virgen Santísima se refugió allí con el niño Jesús repetidas veces. Sobre esta gruta había un gran árbol, alrededor del cual veíanse algunos asientos. Desde allí se podía contemplar a Belén mejor que desde la entrada de la gruta del pesebre. He sabido muchas cosas de la gruta del pesebre, sucedidas en antiguos tiempos. Recuerdo, entre otras cosas, que Set, el niño de la promesa, fue concebido y dado a luz en esta gruta por Eva, después de un periodo de penitencia de 7 años. Fue allí donde un ángel le dijo que le daba a Dios a Set en lugar de Abel. Aquí fue escondido y alimentado Set, y en la gruta de Maraja, pues sus hermanos querían quitarle la vida, como los hijos de Jacob intentaron con José. En una época muy lejana donde he visto a que los hombres vivían en grutas, pude verlos a menudo haciendo excavaciones en la piedra para poder habitar y dormir cómodamente en ellas con sus hijos, sobre pieles de animales o sobre colchones de hierbas. La excavación hecha debajo de la gruta del pesebre puede haber servido de lecho a Set y a los habitantes posteriores. No tengo ya certeza de estas cosas. Recuerdo también haber visto en mis visiones de la predicación de Jesús que el 6 de octubre el Señor, después de su bautismo, celebró la fiesta del sábado en la gruta del pesebre, que los pastores habían transformado en oratorio. Abraham tenía una nodriza llamada Maraja, muy honrada por él, y que llegó a edad muy avanzada. Esta nodriza seguía a Abraham en todas partes montada en un camello, y vivió a su lado en Sucot. Nota: Plinio dice que Sucot o Sistópolis se llamó antiguamente Nisa, porque Baco había enterrado allí a su nodriza Nisa. Fin de la nota. Mucho tiempo. En sus últimos tiempos lo siguió también al Valle de los Pastores, donde Abraham había alzado sus carpas en los alrededores de la gruta. Habiendo pasado los 100 años y viendo llegar su última hora, pidió a Abraham que la enterrara en esta gruta, acerca de la cual hizo algunas predicciones y a la cual llamó Gruta de la Leche o Gruta de la Nodriza. Aconteció en ella un hecho milagroso que he olvidado, y brotó allí una fuente del suelo. La gruta era entonces un corredor estrecho y alto, abierto en una piedra blanca, no muy dura. De un lado había una capa de esta materia que no alcanzaba hasta la bóveda. Trepando sobre esta capa de materia, se podía llegar a la entrada de otra gruta más alta. La gruta fue ensanchada más tarde, puesto que Abraham hizo excavar su parte lateral para la tumba de Maraja. Sobre un gran bloque de piedra había una especie de gamella, también de piedra, sostenida por patas cortas y gruesas. Quedé muy asombrada al no ver nada de esto en tiempos de Jesucristo. Esta gruta de la tumba de la nodriza tenía una relación profética con la madre del Salvador, al alimentar allí oculto a su hijo, al cual perseguían, pues en la historia de la juventud de Abraham se halla también una persecución figurativa de ésta, y su nodriza le salvó la vida ocultándolo en la gruta. Esta gruta era desde tiempos de Abraham lugar de devoción, sobre todo para las madres y nodrizas. En esto había algo de profético, pues en la nodriza de Abraham se veneraba, en figura, a la Santísima Virgen, lo mismo como Elías la había visto en aquella nube que traía la lluvia y le había dedicado un oratorio en el Monte Carmelo.
Maraja había cooperado en cierta manera al advenimiento del Mesías, habiendo alimentado con su leche a un antepasado de María. No puedo expresar esto bien, pero todo era como un pozo profundo que iba hacia la fuente de la vida universal y del que siempre se sirvieron hasta que María surgió como única fuente de agua limpia e inmaculada. El árbol que extendía su sombra sobre la gruta desde lejos parecía un gran tilo. Era ancho por debajo y terminaba en punta. Era un terebinto. Abraham se encontró con Melquisedec debajo de este árbol. No recuerdo ahora en qué ocasión. Este coposo árbol tenía algo de sagrado para los pastores y las gentes de los alrededores. Les gustaba descansar bajo su sombra y orar. No recuerdo bien su historia, pero creo que el mismo Abraham lo plantó. Junto a él había una fuente donde los pastores iban por agua en ciertas ocasiones y le atribuían virtudes singulares. A ambos lados del árbol habían levantado cabañas abiertas para descansar, y todo esto estaba rodeado de un cerco protector. Más tarde he visto que Santa Elena hizo construir allí una iglesia donde se celebró la Santa Misa. Capítulo 43. José y María se refugian en la gruta de Belén. Viernes, noviembre 23. Era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta la boca de la gruta. La borriquilla, que desde la entrada de la Sagrada Familia en la casa paterna de José había desaparecido corriendo en torno de la ciudad, corrió entonces a su encuentro y se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo esto, la Virgen dijo a José: «¿Ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí». José condujo el asno bajo el alero, delante de la gruta. Preparó un asiento para María, la cual se sentó mientras él hacía un poco de luz y penetraba en la gruta. La entrada estaba un tanto obstruida por atados de paja y esteras apoyadas contra las paredes. También dentro de la gruta había diversos objetos que dificultaban el paso. José la despejó, preparando un sitio cómodo para María, por el lado del oriente. Colgó de la pared una lámpara encendida e hizo entrar a María, la cual se acostó sobre el lecho que José le había preparado con colchas y envoltorios. José le pidió humildemente perdón por no haber podido encontrar algo mejor que este refugio tan impropio. Pero María, en su interior, se sentía feliz, llena de santa alegría. Cuando estuvo instalada María, José salió con una bota de cuero y fue detrás de la colina, a la pradera, donde corría una fuente, y llenándola de agua volvió a la gruta. Más tarde fue a la ciudad, donde consiguió pequeños recipientes y un poco de carbón. Como se aproximaba la fiesta del sábado y eran numerosos los forasteros que habían entrado en la ciudad, se instalaron mesas en las esquinas de algunas calles con alimentos más indispensables para la venta. Creo que había personas que no eran judías. José volvió trayendo carbones encendidos en una caja enrejada. Los puso a la entrada de la gruta y encendió fuego con un manojillo de astillas. Preparó comida, que consistió en panecillos y frutas cocidas. Después de haber comido y rezado, José preparó un lecho para María Santísima. Sobre una caja de juncos tendió una colcha semejante a las que yo había visto en casa de Ana y puso una arrollada por cabecera. Luego metió al asno y lo ató en un sitio donde no podía incomodar. Tapó las aberturas de la bóveda por donde entraba aire y dispuso en la entrada un lugarcito para su propio descanso. Sábado, noviembre 24. Cuando empezó el sábado, José se acercó a María bajo la lámpara y recitó con ella las oraciones correspondientes. Después salió a la ciudad. María se envolvió en sus ropas para el descanso. Durante la ausencia de José, la vi rezando de rodillas.
Luego se tendió a dormir, echándose de lado. Su cabeza descansaba sobre un brazo encima de la almohada. José regresó tarde. Rezó una vez más y se tendió humildemente en su lecho a la entrada de la gruta. María pasó la fiesta de sábado rezando en la gruta, meditando con gran concentración. José salió varias veces. Probablemente fue a la sinagoga de Belén. Los vi comiendo alimentos preparados días antes y rezando juntos. Por la tarde, cuando los judíos suelen hacer un paseo del sábado, José condujo a María a la gruta de Maraja, nodriza de Abraham. Allí se quedó algún tiempo. Esta gruta era más espaciosa que la del pesebre, y José dispuso allí otro asiento. También estuvo bajo el árbol cercano, orando y meditando, hasta que terminó el sábado. José la volvió a llevar, porque María le dijo que el nacimiento tendría lugar aquel mismo día a medianoche, cuando se cumplían los 9 meses transcurridos desde la salutación del ángel del Señor. María le había pedido que lo tuviera dispuesto todo, de modo que pudiesen honrar en la mejor forma posible la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido de forma sobrenatural. Pidió también a José que rezara con ella por las gentes que, a causa de la dureza de sus corazones, no habían querido darles hospitalidad. José le ofreció traer de Belén a 2 piadosas mujeres que conocía, pero María le dijo que no tenía necesidad del socorro de nadie. En cuanto se puso el sol, antes de terminar el sábado, José volvió a Belén, donde compró los objetos más necesarios: una escudilla, una mesita baja, frutas secas y pasas de uva, volviendo con todo esto a la gruta. Fue a la gruta de Maraja y llevó a María a la del pesebre, donde María se sentó sobre sus colchas mientras José preparaba la comida. Comieron y rezaron juntos. Hizo José una separación entre el lugar para dormir y el resto de la gruta, ayudándose de unas pérdigas de las cuales suspendió algunas esteras que se encontraban allí. Dio de comer al asno que estaba a la izquierda de la entrada, atado a la pared. Llenó el comedero del pesebre de cañas y de pasto y de musgo, y por encima tendió una colcha. Cuando la Virgen le indicó que se acercaba la hora, instándole a ponerse en oración, José colgó del techo varias lámparas encendidas y salió de la gruta, porque había escuchado un ruido a la entrada. Encontró a la pollina, que hasta entonces había estado vagando en libertad por el Valle de los Pastores, y volvía ahora, saltando y brincando, llena de alegría, alrededor de José. Este la ató bajo el alero delante de la gruta y le dio su forraje. Cuando volvió a la gruta vio, antes de la entrada en ella, a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés la zarza ardiendo. Luego, lleno de santo temor, entró en su celda y se prosternó hasta el suelo en oración.